Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Hoy os traigo esta pedazo de trenza. Esta pedazo de trenza que está increíble, la hace en 10 minutos. Tiene muchas opciones para poder hacer, que yo te las explico dentro del vídeo, pero la intro y empezamos. Hola gente, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Pues yo también. Pues nada, aquí tenemos multitud de posibilidades. Lo podemos hacer con chocolate con leche, con chocolate blanco, con ambas, con Nutella. Todo lo de abajo es opcional y lo de arriba es obligatorio, ¿vale? El hojaldre, el huevo, la sal para que potencie bien el sabor, que ya veréis los truquitos que enseño en este vídeo. Y en mi caso voy a hacerlo con Nutella, que la preparé yo mismo, ¿vale? Que te dejo el vídeo por aquí arriba. Que hay que congelarla previamente y yo lo que hice también echarle un poquito de chocolate blanco para darle ese toque especial. Y como todo esto molesta, cuando la tengamos abierta estiramos así un poco de los extremos. Ay. Que por cierto, es verdad, siempre al final de cada vídeo están las tomas falsas. ¡Qué tela! Porque para grabar yo así, agüita, ¿eh? Me está costando la vida. Es muy sencillo. Esto está congelado, esto ahora no voy a poder abrirlo. Madre mía. De los pasos más importantes es congelar la Nutella, ya sea esta natural o la de bote. Tú la congelas, ¿por qué? Para después cuando entre en el horno no se queme, sino que se derrita. En este espacio puedes hacer lo que te dé la gana. De momento vamos a cortar lo que sobra porque lo único que tienes que utilizar es el espacio de la tableta que hay en el medio. Madre mía, ya estamos con los nervios. Ya estamos con los nervios. Ahora le hacemos ese par de rayitas por abajo y por arriba. El Parkinson que tengo, ya ves. Parroba pandereta estoy. Ole. Le cortamos un poco más, que sé que sobra, y retiramos la tableta de chocolate, que es donde vamos a meter toda la Nutella y chocolate blanco. Para ahora podéis echarle una milla de mantequilla, nada, un pelín de nada, pintarlo. Esto no es nada. Ahí. Que esto le va a dar un jugo. La mantequilla a temperatura ambiente, y si hace un poco de frío, pues nada, la mete un pelín en el microondas y listo. Esta receta es única. Única por mí. Mira cómo pinto. Y comenzamos a cortar la Nutella con el mismo tamaño que la tableta de chocolate. Yeah. Eso sí, está más dura que una ensalada de piedras, vamos. Y esta ya te digo porque es natural y es un poco más blanda, pero la Nutella de bote, te lo juro, que si la congelas está duro, vamos, como los caramelos que nos daban nuestras abuelas. A ver, que me lío. Pues eso, ahora vamos cogiendo trozos de Nutella congeladas y la vamos rellenando ahí. ¿Que tú lo quieres entero de Nutella? Pues lo único que tienes que hacer es petarlo, llenarlo hasta arriba. Yo lo que hago es poner una hilera en un lado, una hilera en otro y el chocolate blanco en el medio. Y contra más eche, más buena. ¿Y este? ¿Este para quién? ¿Este para mí? ¿La quieres hacer con chocolate directamente? Pues nada, solo tenías que haber puesto la tableta ahí en el medio, así tal cual, y ya está. Y ya continúan los pasos que te voy a enseñar ahora. Eso sí, las tabletas de chocolate recomiendo darle un toque de congelador. ¿Para qué? Para que no se queme en el horno, para que se quede perfecto, que se derrita, vaya. E incluso tiene la opción de ponerle Kinder Bueno triturado, además de ese chocolate. Increíble. Lo tritura así, con las manos, con un palo, con una maquinita, y queda espectacular, ¿vale? De verdad, hagas como la hagas, déjamelo en comentarios y yo lo veo y si hay alguna forma mejor todavía, pues nada, yo para la siguiente yo la hago, ¿vale? Venga, seguimos. Madre mía, me está quedando más doblado. Y como habéis visto, hemos plegado los bordes y hacemos este tipo de cortes, de esta manera. Y vamos quitando los hojaldres sobrantes. Y ahora vamos haciendo estos pliegues. Que se me olvidaba. Este paso es súper importante. Tienes que echarle un poco de sal. Un poquito nada más. Pero lo que hace es muy importante. ¿Sabes para qué es, no? Para que potencie el sabor. Y ahora vamos haciendo estos pliegues, ¿vale? De un lado y de otro, de un lado y de otro. Y si te sobra, como a mí, que veis que me ha sobrado mucho, no se queda plegado, digamos, lo que hacemos es hacerle un corte transversal por arriba y por abajo para que no sobre tanto.
Más vale tarde que nunca. Pues eso, que vamos haciendo estos pliegues ahora y tranquilo, que si te queda algún hueco o algún tal, no te preocupes, que con lo que estás quitando, después le puedes poner una capita para rellenar. ¡Ah! Me queda pegado. También, si te animas y tal, tengo una receta también buenísima. Tarta de chocolate es muy común, pero bueno, yo la hago de una manera un poco diferente. Así que nada, aquí te la dejo, o a lo mejor es allí, que no lo sé. Que soy muy nuevo en esto y de hecho es las primeras veces que estoy saliendo, solo en los 2 últimos vídeos estoy saliendo, así que nada, te lo dejo, me dejas en comentarios lo que te dé la gana y ya está. Como podéis ver, se me han quedado como alguna ranura o apertura, lo que hago es directamente pues con la propia hojaldre que me ha sobrado, pues lo voy tapando. Y ahora pintamos más con huevito. Bien rellenito. Ahí. Esto vale para todo. Con lo que te ha sobrado de la masa puedes hacerle aquí un dibujillo o algo, si quieres. Yo no lo hago porque ya sabes mi arte de hacer dibujos. Cero. Ahora le echamos unas poquitas de almendrita en viruta, o en trocito, como lo quieras llamar. Y yo lo que hago siempre también, en cuanto salga del horno, nada más salir, muy rápidamente le echo chispas de chocolate, virutillas de chocolate, para que se derrita. Si lo hacen nada más salir, se quedan perfectas. ¡Al horno! A 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit. En el horno, 20 minutos calor arriba y abajo, sin ventilador y con un cacito de agua para que mantenga la humedad y no se quede seco. Se queda jugosito, ¿vale? Venga, seguimos. Echamos las virutillas para que se derritan, si es que agarra. Lo despegamos del papel de horno y lo ponemos en una rejilla unos 10-15 minutos para que transpire. Ahí, apañado. Y si quieres que te quede más bonito, quítale esas cosillas ahí que le salen ahí abajo del huevo y te queda precioso. Y este es su resultado. Espectacular. Si quieres puedes añadirle almíbar, que tengo en una de mis recetas en las palmeritas y en alguna otra tengo el almíbar como lo hago, o lo que quiera, pero está increíble. Y este es el placer máximo. Increíble, ¿eh? Vamos a cortar. Y veis lo que hay por dentro. Y este es el resultado. Y como podéis ver, el chocolate blanco, bueno, no lo metí en el congelador, estaba de frigorífico, se ha quedado derretido. Aunque parezca que no ve, ahí, se queda derretido y se queda espectacular. Eso sí, le hubiera echado yo más Nutella, oye. Pues nada, llega el mejor momento del día. Probar el postre, ¿vale? Así que esto es delicatessen. No voy a decir lo que pienso, pero es que es brutal, ¿eh? Tela, ¿eh? Bueno, os dejo hasta la siguiente, niños. Niña. Un saludo, gente. Pues nada, llega el mejor momento. El mejor momento del día. Oh. Pues nada, llega el mejor. Mejor. Se me está jodiendo del calor que hace. Vaya tela. Pues nada, llega el mejor momento del día. Y aquí en el centro, pues hay una bolita para suscribirte. Y en los lados, unas recomendaciones mías. Venga, un saludo, gente.